Welcome. Following the open announcements in English, today's session will use simultaneous audio in both Spanish and English. We are so glad you are here. Please wait for instructions about selecting your preferred language. Thank you. Bienvenidos y bienvenidas. Tras los anuncios de apertura en inglés, la sesión de hoy se llevará a cabo con audio simultáneo en español e inglés. Nos alegra mucho que estén aquí. Por favor, esperen instrucciones sobre cómo seleccionar su idioma preferido. Gracias. Thank you to Dr. Hannah Kang for sharing today on the topic of Latinx diversity as our pride and challenge. Dr. Kang is Assistant Professor of Practical Theology and the ELC Program Admissions Coordinator. While ethnically Korean, she grew up in South America where Spanish was her second language. Her doctoral research was focused on the U.S. Latinx theology, particularly the often overlooked Asian heritage of Latinxes. I am delighted to welcome Dr. Kang as today's presenter. Before the presentation begins and after the Spanish instructions, we will select our preferred languages. Gracias a la doctora Hannah Kang por compartir hoy sobre el tema la diversidad Latinx como nuestro orgullo y desafío. La doctora Kang es profesora asistente de Teología Práctica y coordinadora de admisiones del programa ELC. Aunque étnicamente es coreana, creció en Sudamérica, donde el español fue su segundo idioma. Su investigación doctoral se centró en la teología Latinx de Estados Unidos, prestando atención a la herencia asiática a menudo pasada por alto de los latinos. Estoy encantada de dar la bienvenida a la doctora Kang como la presentadora de hoy. Antes de que comience la presentación, es el momento de seleccionar su idioma preferido. In the Zoom menu across the bottom of your computer screen, there is a globe icon that looks like this. Click on the globe icon to select your preferred language channel, Spanish or English. We will begin the program after everyone has made their selection. En el menú de Zoom que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de su computadora, hay un icono en forma de globo que se ve así. Haga clic en el icono del globo para seleccionar su canal de idioma preferido, español o inglés. Comenzaremos el programa después de que todas hayan hecho su selección. Bueno, yo voy a compartir la pantalla para la presentación. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Es un honor y un verdadero placer estar aquí con ustedes para compartir esta sesión de Lunch and Learn en inglés o almuerzo y aprendizaje en español. Asimismo, agradezco a VST por hacer posible este evento, principalmente en español. El hecho de que esto se realice en español en lugar de en inglés para luego ser traducido, para mí subraya la importancia de la comunidad estudiantil latina en VST, también en el consorcio de GTU, y también nos ayuda a sentirnos más integrados en la comunidad de estudiantes. Esta tarde también quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Laura Jean Torgerson por su interpretación simultánea al inglés. Después de la presentación tendremos algo de tiempo para preguntas y respuestas. Durante la presentación, o si prefieren, después de la presentación, les invito a todos a compartir sus experiencias o puntos de vista sobre la diversidad latina.
Al hacerlo, por favor, tengan en cuenta que se traducirá simultáneamente al inglés, así que les pido que hablen despacito y también de manera pausada. Lo que voy a presentar hoy no es meramente académico. Al contrario, quiero aprovechar este momento para compartir mi experiencia y mi punto de vista sobre la diversidad latina, destacando tanto nuestros motivos de orgullo como los desafíos que aún debemos enfrentar, como lo indica el título de la sesión. Mi objetivo es que este sea un evento interactivo donde todas puedan expresar libremente sus opiniones y experiencias, ya sea en el chat o durante el periodo de preguntas y respuestas, en lugar de ser una conferencia unidireccional. Ahora, permítanme comenzar hablándoles un poco sobre mí. Como pueden ver, soy asiática o oriental, como se dice en Argentina. Mis padres son coreanos y yo también nací en Corea. Entonces podrán preguntarse, ¿no? ¿Dónde aprendí el español? Aunque soy asiática, me considero una latina asiática o una asiática latina. Como muchos habrán dado cuenta por mi acento, mi familia y yo nos mudamos a Argentina cuando yo tenía 10 años. Allí crecí, me eduqué, trabajé y viví hasta terminar la universidad. Luego volví a Corea y finalmente llegué aquí, a Estados Unidos, aunque siempre regresaba a Buenos Aires para visitar a mis padres. Por eso digo, soy asiática, pero también me identifico como latina. Y desde que comencé a trabajar aquí en BST, ya hace 3, 4 años, he tenido muchas oportunidades de conversar con estudiantes latinos de diversos orígenes. México, Puerto Rico, El Salvador, Argentina, etcétera, entre otros. Si bien me fascinaba esta diversidad cultural, también he notado que la gente, al verme, tiende a hablarme en inglés automáticamente en eventos o en reuniones individuales en español, como si hubiera una suposición de que si tenés una cara asiática, no puedes hablar español. Pero una vez que empiezo a hablar en español, entonces dicen, ¡ay, qué alivio! Pensé que eras asiática. Como si hubiera una suposición de que si sos asiática, no podés ser latina al mismo tiempo. Esta experiencia me ha hecho reflexionar profundamente, en especial sobre la diversidad latina que tanto celebramos. Aunque parezco asiática y soy asiática y voy a seguir siéndolo, también puedo ser latina al mismo tiempo. Sin embargo, parece haber una imagen predominante de lo que significa ser latino, latinex o latina, latiné, que la sociedad ha creado e impuesto, y lo que es más importante, que nosotros mismos hemos internalizado quizás sin darnos cuenta. Yo quiero compartir esta experiencia irónica entre la celebración de la diversidad y el desafío de resistir a esa imagen artificial impuesta e internalizada bajo 3 conceptos: latinos, latina, latine, latinex, la diversidad como nuestro orgullo y la diversidad como nuestro desafío. Ahora, empecemos con el primer concepto. Latino es una palabra masculina, si latina es femenino, latino y latine son palabras que destacan la neutralidad de género, pero todos tienen el mismo significado. Latino, qué concepto tan raro, ¿no? Suena tan claro a primera vista, pero es confuso al mismo tiempo. Es evidente que hace referencia a aquellas personas o comunidades que vinieron a Estados Unidos desde América Central, el Caribe y Sudamérica, o aquellos que nacieron en Estados Unidos y tienen padres o ancestros que vinieron de América Central, el Caribe y Sudamérica. Fácil, claro y simple.
Pero si pensamos bien, es un término latino, el término latino es un término más bien artificial, es un término creado a la conveniencia de la sociedad dominante que querían y necesitaban ponernos bajo una categoría uniforme. Nosotros en realidad no nos llamamos latinos, latinas, latines, latinex, a menos que es para designarnos como un grupo en la iglesia o en la escuela, en el trabajo, etc. Si bien nosotros permitimos que este término nos represente como grupo y nosotros también lo usamos, como individuos somos específicamente mexicanos, puertorriqueños, salvadoreños, etcétera, etcétera. O sea, el término latino, latina, latinex, latine no llega a abarcar o no llega a expresar nuestra identidad específica, tampoco tiene en cuenta de la gente que quizás no se sienten o no quieren formar parte de esta categoría. Como por ejemplo, muchos brasileros no se sienten cómodos o completamente pertenecientes a la categoría, pero el término los incluye igual, porque son de Sudamérica, así como las comunidades aborígenes o inmigrantes de España. Qué ironía, ¿no? Es un concepto fácil, pero confuso al mismo tiempo. Cuando yo vivía en Argentina, muy pocas veces utilizamos el término latino. Me acuerdo que usamos este término en la clase de geografía cuando decimos América Latina o en casos especiales como en la iglesia. Esta es la iglesia que iba cuando era chiquita. Yo iba a una iglesia coreana en donde el servicio se dividía en dos grupos. El grupo coreano, en donde el servicio se daba en el idioma coreano, y el grupo latino, en donde el servicio se daba en español. Se llamaba grupo latino en vez de grupo argentino porque tenía miembros que no eran necesariamente argentinos, como los coreanos que hablan en español, o otros grupos, por ejemplo, inmigrantes paraguayos, uruguayos, peruanos, etc. En fin, excepto eso, en esos casos especiales, el término para mí, ¿no? No me sonaba tan familiar hasta que llegué a Estados Unidos, en donde el término se usa en todos lados y por todo el mundo. Ahora, me da curiosidad saber cómo son sus experiencias. Como mi experiencia no representa la de todos los demás, quisiera saber cómo se utiliza este término latino, latina, latine y latinex en otros contextos. Por ejemplo, ¿cómo se usa el término latino en su país de origen o en el país de sus padres si nacieron aquí? ¿Y cómo se usa el término en Estados Unidos? Siéntanse libres de dejar comentarios en el chat, a menos que esté manejando. Y como he dicho al principio de la presentación, quiero que este evento sea una oportunidad para intercambiar opiniones y pensamientos. Así que por favor siéntanse libres de utilizar el chat para contarnos un poco de su experiencia u pensamiento acerca del término latino o latinex. Ahora que hemos delineado este primer concepto, es decir, el uso del término latino como una categorización artificial para designar a los inmigrantes provenientes de América Latina y el Caribe y sus descendientes, creada e impuesta sobre nosotros e internalizada por nosotros mismos, ahora sí podemos hablar de su lado positivo y de su lado no tan positivo. Desde mi perspectiva como una asiática latina, veo que uno de los lados positivos de lo que implica el concepto latino es la diversidad inherente que trae el término. Dado que el término se usa más como un término categórico para designarnos como un grupo, naturalmente este término contiene una diversidad en todos los sentidos que rechaza de manera directa la homogeneización de los latinos que lamentablemente tiende a suceder muchas veces en la sociedad y en los medios de comunicación, consolidando prejuicios y estereotipos acerca de los latinos. Esta es mi propia interpretación. Aquí
me refiero a la homogeneización como una tendencia de generalizar los diversos elementos de un compuesto, en este caso de una comunidad minoritaria, como características uniformes y hacer creer que estas características se reflejan en todas las personas que forman parte de dicha comunidad o se creen formar parte de dicha comunidad. En cambio, la diversidad latina desafía tal homogeneización. Le doy un ejemplo. En contra de un prejuicio muy común de que los latinos vienen de la misma raza, etnia y cultura, los latinos se componen de al menos 15 países diferentes que también tienen diferentes subgrupos. O sea, si se trata de la diversidad, somos un grupo de una diversidad inimaginable. Algunos son descendientes de inmigrantes europeos, otros son de la comunidad indígena, mestizos o inmigrantes de otros países del globo, como yo. Y esta diversidad se nota en las distintas fiestas que celebramos, en las distintas comidas que cocinamos, en los diferentes dialectos que hablamos y en las diferentes religiones que practicamos. Los latinos no son todos católicos. Y lo más interesante es que esta diversidad que al parecer nos diferencia o nos distancia entre nosotros, también tiene lazos que nos unen en Estados Unidos. Y uno de los lazos que nos unen es el idioma. Sin importar el país de origen, la mayoría, no todos, de los latinos hablamos español y nos comunicamos en español. Esto es algo especial, es algo peculiar de los latinos. Por ejemplo, los asiáticos en Estados Unidos, otro grupo minoritario del que me considero parte, si bien somos muy diversos como los latinos, no tenemos un idioma dominante que podamos usar para comunicarnos. O sea, los coreanos hablan coreano y los vietnamitas hablan en vietnamita. Después los asiáticos americanos que nacieron aquí y manejan en inglés, se comunican en inglés, pero eso es otro tema. En cambio, la gran mayoría de los latinos saben hablar español, lo que facilita la comunicación entre los inmigrantes de la primera generación o incluso la de la segunda generación. Otro lazo que nos une es la experiencia como inmigrantes, la experiencia de vivir bajo esta categoría de latinos, aunque nos guste o no, la discriminación en el trabajo, en la escuela, la experiencia histórica de la colonización y el genocidio, y en muchos casos de la dictadura militar que forma y que moldea nuestra conciencia como pueblo. Estas características que nos representan como un grupo son lazos que nos unen a pesar de las obvias diferencias culturales y religiosas entre nosotros. O sea, tal como el concepto latino es simple y complejo al mismo tiempo, la diversidad latina nos diferencia y nos une al mismo tiempo. Es paradójico. Si bien la diversidad que celebramos sirve para rechazar la homogeneización por parte de la sociedad dominante hacia nosotros los latinos, los lazos comunes que tenemos nos unen y no nos obligan a aceptar esa homogeneización, sino nos ayudan a crear un punto de partida para una solidaridad pan-latina en Estados Unidos. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo. Los estudiantes latinos en diferentes universidades y los diferentes trabajadores latinos en el trabajo que vienen de diversos orígenes se unen en solidaridad para pelear en contra de la injusticia, o sea, la discriminación racial en la escuela o la explotación en el trabajo. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que tanto la diversidad como las cosas que tenemos en común no deben ser meramente motivo de celebración interna, sino que deben unirnos en solidaridad pan-latina para afirmar nuestra diversidad y a la vez protestar contra esas injusticias de la homogeneización por parte de la sociedad y de los medios de comunicación.
Y hablando de los medios de comunicación, hay mucho trabajo por hacer. Aquí solo voy a mostrar solo algunas de las injusticias que vivimos diariamente como resultado de esa homogeneización, sin importar la realidad. Por ejemplo, pensemos en cómo Hollywood presenta a los latinos, es decir, cómo los cuerpos de los latinos y los cuerpos de las latinas son reflejados y consumidos por la audiencia. Yo creo que existe una tremenda racialización en las películas comerciales, en particular de los grupos minoritarios. Aquí voy a leer una cita de un libro que habla sobre los cuerpos latinos en las películas comerciales. Abro cita. En general, hasta finales del siglo XX, los hombres mexicanos en particular aparecían en la narrativa visual como figuras cómicas o amenazadoras, pero siempre como estereotipos superficiales y caricaturescos. Sin embargo, algunos hombres mexicanos evitaban convertirse en un personaje típico, pero aún terminaban encarnando lo que llegó a conocerse como la figura del amante latino en Hollywood. Hombres latinos cuya sexualidad parecía ser irresistible, modelada y comercializada, siguiendo el famoso personaje de Rudolph Valentino. Cierro cita. ¿Qué piensan sobre esta cita? Yo personalmente, cuando leí este párrafo, algunos actores, perdón, se me vinieron a la mente automáticamente, como por ejemplo Antonio Banderas, Diego Luna. No voy a entrar en detalles, pero las actrices latinas también sufren de este estereotipo racial y la sexualización de sus cuerpos que parecen mostrarlas meramente como objetivo de sensualidad exótica. Como dije, hay mucho trabajo que hacer. Otras asociaciones típicas de los latinos tienen que ver con la inmigración, que todos los latinos son del mismo origen, que son indocumentados, que no hablan el idioma, son machistas y tienden a tener familias grandes. Y a pesar de estas asociaciones típicas y negativas, es importante saber que la realidad parece sugerir todo lo contrario. Según el Pew Research Center, los latinos se componen, como dije antes, de al menos 15 países. La gran mayoría de los latinos son ciudadanos estadounidenses. La mayoría, el 72%, hablan solo inglés o lo hablan muy bien. Las madres en Estados Unidos de entre 40 y 44 años tienen entre 2.2 y 2.6 hijos. Es verdad que las madres latinas tienden a tener más hijos, 2.6, pero las madres están todos en un rango similar de 2.6 al 2.6, 2.2. No es que las madres latinas tienen 6 hijos cuando las madres asiáticas tienen un solo hijo. Y la lista sigue. O sea, se nota que hay una discrepancia enorme entre la realidad y la imagen que nos muestran. Lo peor es que estas imágenes y narrativas se reproducen y al reproducirse se refuerzan y se vuelven como características típicas de todos los latinos y latinas. Ahora siéntanse libres de comentar algunos otros prejuicios que vienen de la homogeneización de los latinos sin tener en cuenta la diversidad que hay en la comunidad. Yo, por eso, más que nunca, creo que es súper importante reconocer nuestra diversidad y utilizar las similitudes como punto de partida de la solidaridad panlatina. Pero como dije al principio, esta diversidad también tiene sus lados no tan positivos. Yo creo que uno de los desafíos que enfrentamos es la internalización de dicha homogeneización. Es decir, a veces nosotros mismos aceptamos esas imágenes y narrativas dominantes que tiene la sociedad acerca de los latinos y las tomamos como verdaderas. Pero una cosa
es reconocer cierta veracidad en esas asociaciones y expectativas que tienen de los latinos, pero es otra cosa dejar que esas características nos representen y que nosotros mismos también inconscientemente aceptemos esas representaciones y, peor aún, nos limitemos en la sociedad. Por eso creo que es sumamente importante pensar críticamente, no solo en cómo la sociedad nos ve, sino cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y preguntarnos constantemente si no estamos cayendo en esas narrativas e imágenes dominantes. Otro de los desafíos que enfrentamos es la representación de los grupos subrepresentados o mal representados dentro de la comunidad latina. Si bien muchas veces nosotros decimos que somos mestizos, diversos, inclusivos, etc., la verdad que hay muchas comunidades subrepresentadas y mal representadas, como por ejemplo los latinos asiáticos, los latinos musulmanes, los latinos judíos, etcétera, etcétera. Son considerados que son como menos latinos o no son auténticamente latinos. El año pasado tuve la oportunidad de ir a una conferencia sobre religión que se llama AAR. Y saben que hubo una sesión entera en la que se hablaba del olvido de los afrolatinos, no solo en la academia, sino también en la comunidad, en la iglesia y en la mentalidad de los propios latinos. Si nosotros realmente queremos celebrar la diversidad, creo que es sumamente importante primero reconocer la exclusión que pasa dentro de nosotros, la tensión entre los diferentes grupos y la jerarquía racial entre nosotros. Así como nosotros lamentamos la homogeneización de parte de la sociedad dominante hacia los latinos, nosotros también muchas veces cometemos el error de homogeneizar a las diferentes comunidades subrepresentadas que forman parte de los latinos. Yo creo que en ese sentido, creo que nuestro programa de equivalencia de licenciatura en español sirve como un buen lugar para comenzar a evaluar críticamente lo que significa ser latino y también lo que significa ser un latino cristiano, ya que vienen varias personas no solo de diferentes orígenes y culturas, sino también de diferentes tradiciones religiosas para discutir sobre temas que son muy relevantes para la comunidad. Por último, la semana pasada, no, hace 2 semanas, tuve la oportunidad de visitar el OMCA para ver una maravillosa exhibición de Malaquías Montoya. Si viven en el área de la Bahía y todavía no fueron, se lo recomiendo. Como activista y artista chicano, la gran parte de la exhibición obviamente trata sobre la identidad de los chicanos y hace hincapié en la solidaridad que va más allá de la solidaridad chicana. Hubo muchos cuadros que me llamaron la atención, pero hoy quiero mostrarle estos 4. Son mis favoritos. La colección se llama All of Us or None, todos nosotros o ninguno. Y cada cuadro, cada pintura, cada póster, para mí, ¿no? Mi propia interpretación, como que hace hincapié en la solidaridad, no solamente de los chicanos, sino con otros grupos oprimidos en el país o fuera del país. Como por ejemplo, en el primer póster, o primer cuadro, habla de la solidaridad entre los chicanos y los vietnamitas durante la guerra de Vietnam. El segundo habla sobre la solidaridad con los palestinos, después con el pueblo indígena y después con los argentinos durante la dictadura militar. Como ven,
a través del arte, Montoya trasciende la solidaridad chicana o solidaridad palatina y él se identifica con las luchas de los otros grupos minoritarios o grupos oprimidos por la sociedad. Es decir, la diversidad para él no es meramente una fiesta. La diversidad se traduce como un elemento para la solidaridad chicana, pero a la vez trasciende esa barrera étnica para abrazar a los demás. Tal vez nuestra diversidad como orgullo y nuestra diversidad también como desafío es importante no solo para nuestro crecimiento y alcanzar justicia para nosotros mismos, sino porque esta diversidad con todas sus simplicidades y complejidades nos hace mirar hacia nuestro alrededor y, más importante aún, a otros grupos minoritarios en el país que quizás estén pasando por algo similar. Esta diversidad nos ayuda a crear no solamente una solidaridad palatina, sino una solidaridad con otros grupos también. Bueno, eso fue todo de mi presentación. Muchísimas gracias. Voy a cerrar la diapositiva. Ahora tomemos unos minutos para ver qué dice en el chat. Gracias por los comentarios. Ujú. ¿Quieren que lean los comentarios? O- Oh, where's the por el pueblo exhibit is at OMCA, the Auckland Museum, the Auckland Museum. I don't know what OMCA stands for. Auckland Museum, California, I think. Sí, Pocho también. Gracias, Eri. Eri, si no te molesta, ¿podrías Ujú. hablar un poco más de lo que pusiste en el comentario? O en Ah, inglés o en español, como prefieras. sí, puede ser en inglés. I'll do it in English, so give Laura Jean a break from I know how hard that could be. Yeah, American born. My mother's from Mexico when she immigrated here in like the 80s, something like that. Came undocumented, but that's when it wasn't really that big of a deal like it is now. My dad is from, his father was from Mexico. His mom, my grandmother, was born in El Paso. So we all have our roots in Mexico, El Paso, New Mexico area. That's where I was born, in New Mexico. But this it's so clear what you're saying, that the diversity brings both pride but challenges, in the sense of, the pride of being able to say, I have this different worldview, these different perspectives that come from many other different perspectives as well too. So able to see the world in different ways, but it also comes with a price. As I mentioned, um, I've never really felt like I fit in either American society or Mexican society. It's like I often say, I walk that border in my life. In Mexico, I'm the pocho, which is kind of a pejorative, but Mm. it's not really meant to insult per se. It's just meant to say, yeah, you're not really Mexican, you're from over there. Or they'll just call me gringo, right? And that's just because I'm the American, and over here, in the US, I all, the stereotypes that come on with Latinos that, I've experienced many times. So, just walking
walking that border, that fine line has basically been my experience. The only place really where I didn't feel that was in El Paso, interestingly, because there's just it's 90% individuals who share somewhat of my experience. And so, you know, being in that isolated bubble, when I left to Austin and then later to Connecticut for, you know, undergrad and graduate, I learned that wasn't the case. I was seen very differently. My question for you though, Hannah, is theologically, how does this particularly with the challenges, particularly with the divisions. You know, I come from now families, my family now in Mexico, this chasm is creating between the two, between now Catholic and, you know, your more Pentecostal or your Protestant religions now. And so I wonder, is there like a new wave now of even more division that's starting to happen with this, particularly within theological thinking, or is that something that really um isn't worsening it? It's just part of the same old problem. I wonder in your experience. Sí, ¿te molesta si te contesto en español? No, a mí no. Okay. Sí, te escucho. Es una experiencia que vivimos diariamente trabajando en BST porque como obviamente tenemos estudiantes de diversos fondos religiosos y creo que yo creo que no hay una respuesta instantánea o una cura para esa división o esa diversidad, pero lo importante es reconocer que hay una suposición, va para mí, ¿no? Lo que siento yo es que una suposición de que si sos latino sos católico, si no sos católico sos algo otro, algo un poco menos latino. Pero yo creo que tenemos que trascender ese estereotipo que no sé de dónde vino primero. Primero reconocer que hay diversas tradiciones religiosas en nosotros y esto está todo bien, uno ser budista, musulmán, judío, siendo latino. Eso creo que eso es primer paso, pero otra cosa muy importante es que reconocer que no hay una solución rápida para esto, que es algo que tenemos que vivirlo lamentablemente, pero también es parte de la cultura, ¿no? Es parte de la gracia que tenemos tantas diversidades religiosas en nuestra comunidad. Mhm. Yeah, and I probably would suggest that the origins of that identification as Catholic Latino comes from you know, early colonial thinking that was Mhm. indoctrinated into, you know, into these colonized spaces of like the Aztecs and the Mayans and, you know, all of Mesoamerica. And once the Spanish came in, indoctrinated through colonization as this is what it is and that's it, and it's more than 500 years of that. Muchas gracias, Eri, por tus comentarios. And thank you for your presentation. Dr. Angie, if you don't mind, do you want to share the screen? And okay. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta o comentarios que quieren hacer, podemos pasar a los anuncios. Nosotros despediremos después de algunos anuncios. Pero quisiera primero saber si alguien quiere dejar algún otro último comentario antes de pasar a los anuncios. Sí, yo quisiera hacer un comentario. Sí. Ujú, Ya. Mi nombre es Guillermo Yela y soy estudiante de doctorado ahí en el seminario de Berkeley. ujú. Y estoy sumamente agradecido con este tipo de actividades que ustedes están desarrollando en el idioma español. Los programas que están desarrollando ciertamente van a marcar pues una nueva etapa en toda la comunidad latina que viene de diferentes países de Latinoamérica
porque en el pasado solamente se pensaba que las personas que iban a la academia o que estaban en programas de maestrías o doctorados tenían que dominar el inglés. Y no es que, por ejemplo, yo sí hablo y también escribo porque saqué mi maestría en inglés. Sin embargo, el hecho de tenerlo en el idioma nativo, en el idioma que para nosotros tiene mucha importancia, viene a ser para mí un nuevo cambio en la visión de cómo nosotros podemos llevar no solamente un cambio en la mentalidad, sino que en la misma acción, ¿verdad? Claro. En cuanto a lo que estamos hablando de tener unas comunidades que sean más inclusivas. Entonces, realmente yo le agradezco al seminario de Berkeley que está desarrollando esto y por supuesto a usted, doctora, por tomar esta iniciativa. Realmente yo creo que esto es lo que marca la diferencia entre nosotros poder ser escuchados, ser oídos, tener nuestra propia perspectiva y sí dejar por un lado todas esas ah, y conceptos imaginarios que las comunidades dominantes tienen acerca de nosotros. Así es de que agradezco mucho por este espacio y gracias por su presentación muy excelente. Muchas gracias por su comentario. Y está hablando de algo súper importante, que es la educación teológica de los latinos. También hay una barrera, si acá en Estados Unidos, si quieres pasar a una maestría en teología, los latinos primero tienen que saber hablar inglés, porque no hay programas que dejen a los latinos estudien en español y escriban, entreguen tareas en español. Pero es también yo creo que para mí, mi propia opinión, tenemos que decolonializar ese concepto, ese concepto de que si pasan a la maestría o el doctorado, tienen que hablar en inglés, sino tenemos que revisar desde el principio en dónde estamos fallando en la educación teológica de los latinos, por qué no estamos implementando más programas de graduados y posgraduados en español para abrir más caminos, más oportunidades a la comunidad latina. Y muchas gracias por su comentario, nos está diciendo algo súper importante. Bueno, si no hay más comentarios. Perdón, Sí, doctora. María. Buenos días o buenas tardes a todos, al doctor Eric y a todos que están aquí. Voy a hablar en español, puesto que es mi primera lengua. Efectivamente, como acabamos de escuchar el comentario, es cierto. Agradezco mucho este programa. Desde que yo me entrevisté con usted, doctora Khan, y con el doctor Eric, de poder tener la oportunidad de estudiar, en primer lugar, que tuvieron la apertura de hablar en español. Entonces, desde ahí se siente uno como más confidente en poder tomar la iniciativa de integrarse en un programa como estos. Porque también cuando yo llegué aquí, pues yo llegué con un degree, pero no lo pude hacer. Entonces, para mí se me decía como, oh, tengo que empezar desde cero hasta para llegar a la universidad. Y al tener esta oportunidad de poder ingresar en este programa de EST, me sentí muy motivada, en primer lugar, para seguir adelante como latino. Inclusive tuve la oportunidad de mi comunidad de hablar, de decir, voy a entrar para motivarlos, ¿verdad?, a seguir adelante y seguir estudiando más en, en hacer crecer esa comunidad que también está como más oprimida para no seguir estudiando en un posgrado, porque es cierto, como latinos estamos a veces más inmigrantes, nos sentimos más como discriminados porque no hay esa apertura o esa confianza que nos apoyen para seguir adelante. Y, y efectivamente, pues yo tengo por parte esa solidaridad para los latinos en estimularlos en poder seguir adelante y más en programas que se vayan canalizando por donde más interese a las personas, independientemente, como usted mencionó, no importa las
la manera de pensar, aunque seamos latinos por diferente cultura o por diferentes religiosos o políticas, ideas políticas, pero aquí el hecho de ser latinos es lo que nos une. Claro. Dentro de nosotros mismos como latinos, no quiero mencionar algo otra nacionalidad, pero sí los tengo presentes, de que discriminan a nosotros mismos los latinos. Entonces, pero en general yo he visto que, bueno, desde antes, desde que yo era chica sí escuchaba que chicanos, ¿verdad? Ahora ya no es tanto la palabra chicanos, porque ya nos identificamos más bien como latinos. Aunque acabo de escuchar por ahí hace poco que la palabra latina viene siendo como un nombre que los americanos dieron a los latinos, porque la palabra latino, esto fue inclusive de una entrevista de una persona en España, dice, nosotros sí somos latinos, ustedes en América deben considerarse hispanoamericanos, porque la palabra latino es más bien identificada en España como latinos, porque ahí supuestamente llegaron los romanos y los romanos hablaban latín. Pero independiente de esto, como hispano parlante, yo me siento orgullosa. Yo me siento orgullosa y me siento agradecida por este programa y por esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, fue muy iluminante. Gracias. Sí, la verdad es muy lindo tener nuestro lugarcito para hacer nuestros programas 100% en español y darle más acceso a la comunidad latina. Yo me siento también muy orgullosa y muy agradecida de este programa que estamos ofreciendo en EST. Bueno, ahora sí, podemos pasar al otro PowerPoint con los anuncios antes de cerrar. Muchas gracias a todos. Bueno, estos eventos van a ser en inglés, pero igual, ¿sí? El 17 y el 18 de abril, el Centro para la Verdad, la Sanación Racial y la Justicia Restaurativa de BST llevará a cabo 2 eventos relacionados. Primero acá, firma de libros, y después en la Iglesia Bautista de Lakeshore en Oakland. Y después una conferencia con los autores de un libro que se llama De aquí a la igualdad en el día 18 de abril. A las 6 vamos a tener una recepción y a las 6:30 la conferencia. Así que esto va a ser en español, pero por favor, si quieren, pueden registrarse a través de escaneando este código. Next slide, please. Sí, como ya sabrán, nosotros hacemos este Lunch and Learn todos los meses. Nuestro próximo almuerzo y aprendizaje o Lunch and Learn de primer viernes será el 3 de mayo, dirigido por la reverenda doctora Laura en clase de BST de 2005, y ella hablará sobre el peso de la memoria, una celebración de la poesía y la personalidad durante el mes de la herencia AAPI. Así que pueden registrarse a través de este icono o esta dirección. Y por último, last one. Sí, por favor, únase a nosotros el 18 de mayo, que es el commencement o la celebración de la graduación, mientras honramos a nuestros graduados y les damos la bienvenida a la comunidad de graduados. Pueden encontrar más información en este link y también, sí, también esperamos contar con su presencia. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros esta tardecita. Espero que tengan un lindo fin de semana, sí, cuídense mucho y nosotros nos vemos en el campus, o si tienen alguna otra pregunta me pueden mandar email o llamarme inclusive. Muchísimas gracias.
Gracias, Dr. Hannah. Gracias. Gracias, Hannah. Bye bye. Gracias, María. Thank you, Hannah. Thank you.